Seguimos hablando del qué hizo Dios para recuperar su reino en la tierra. Y hablamos de Abraham y aprendimos de Abraham la solicitud y la disposición de un hombre en cuyo corazón estaba en él plenamente la intención útil en ser un instrumento en las manos del Señor. Una vez terminado su propósito y la posición que él tenía dentro del plan de Dios, y como todos los hombres, murió. Y Dios le dio las promesas, Dios le manifestó su poder, y como dice la Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en armonía con esto, Abraham murió de 175 años y fue sepultado por Isaac e Ismael en el terreno que él mismo había comprado, en su propósito donde ya estaba descansando su esposa Sara. Y en Génesis capítulo 25, versículos 7 al 10, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. El versículo 8 dice, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Versículo 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Versículo 10. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Así Abraham murió de 175 años en buena vejez. Y conforme y en armonía con esto, en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A Abraham no le interesó morir a los 175 años, cargado de años, y sin haber recibido lo prometido, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque a Abraham se le dio varias promesas, aún así no las recibió todas. Partió sin ver la promesa cumplida de poseer la tierra prometida, en el cual habitó y fue extranjero y advenedizo, sin ver sus nietos. Murió sin ver a Jesucristo, la simiente, pero confiando, así como el Dios le dio un hijo en su vejez, ese Dios infalible cumpliría todo lo que se le dijo. Y así como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 20, versículo 29, dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero murió Abraham. ¿Y qué pasaría con las promesas? Y es un riesgo que Jehová Dios asume, porque la promesa de Dios tendría un tiempo. Dios no dependía de un solo hombre, sino de muchos hombres. Cuando en un asunto intervienen muchas manos, se corre el riesgo de que eso que se hace termine mal. Y Dios corre ese riesgo, aun siendo el soberano y el todopoderoso, en su buena voluntad necesitó de hombres que confiaran en la promesa y estuvieran dispuestos en hacer todo lo que Dios les pedía, para que esa promesa se cumpliera. Y murió Abraham, y éste hizo un trabajo excelente. Por eso se tiene que buscar a alguien de confianza para depositar nuestra confianza, porque los años pasan, envejecemos y morimos, y son los que quedan los que seguirán adelante. Por eso hay que dejar a alguien bien fundamentado, bien instruido, como en el caso de Elías, preparó a Eliseo. Jesús preparó a 12. Pablo preparó a Tito, a Timoteo y a otros siervos, y hoy nosotros preparamos a hombres y mujeres que estén dispuestos a aprender para lo que se ha levantado con tanto esfuerzo no perezca, cuando ya nosotros perezcamos, es decir, no estemos. Abraham no solo le cumplió a Dios, sino que también preparó, instruyó y le confió las promesas a su hijo Isaac. Y como dice el adagio, tal palo, tal astilla. Porque lo que hizo Abraham, dice la escritura, que también lo hizo Isaac, y tomó las promesas como suyas. Y lo que su papá no alcanzó a hacer, Isaac lo continuó.
donde hombres y mujeres estuvieron dispuestos en cumplir su propósito. Y por eso la importancia en tener un descendiente. Y ese era el desespero de Abraham y Sara, porque se decían, necesitamos un hijo. Porque si no hay un descendiente, no puede haber promesa. Y se necesitaba tener un hijo propio. Génesis capítulo 21, versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y no es una risa de burla en esta ocasión, ni de incredulidad, sino es una risa de alegría y de gozo, porque estaba cumplida y hecha la promesa en Isaac, que quiere decir risa, gozo y regocijo. Y aquí empieza la importancia de las genealogías, donde se puede saber por el registro genealógico en el árbol de la genealogía de quién es su abuelo o abuela de una familia. Así como en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. También en el Evangelio de Lucas dice lo mismo en el capítulo 3 versículo 34. Dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Si queremos aprender del cómo apareció la simiente históricamente, debemos conocer las genealogías. Así parezcan confusas o aburridas, pero es la única forma de entenderlo y aprenderlo. Y en este eslabón encontramos a Taré, a Abraham y a Isaac, el cual tomó la bandera de su padre o la responsabilidad por la cual su padre no pudo terminar, por el hecho en que sus años y su vejez se lo impidieron. Todos los descendientes de Abraham tenían que tener una marca que legalizaba que eran descendientes de Abraham. Y en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 8, dice, uno de los diáconos llamado Esteban, que así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, en la descendencia que tenía que estar circuncidados. Hoy vamos a aprender algo de la circuncisión, siendo un mandato de Dios a Abraham, que tenía relación con la promesa. Y en Génesis capítulo 17, versículos 9, 10 y 11, allí empieza la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? ¿Y por qué tenía que circuncidarse el pueblo de Israel? El versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta era la señal del pacto. ¿Cuál pacto? El primer pacto, el cual tenía una señal en la carne, y era la circuncisión. ¿Pero qué es la circuncisión? ¿Cómo se hacía y quién la recibía? Circuncisión significa cortar alrededor, extirpar una parte blanda del miembro reproductor del varón. Los únicos que se circuncidaban en el pueblo de Israel eran los varones, las mujeres no. Los pueblos paganos sí lo hacían en las mujeres, pero Israel no. Dios le dio al pueblo de Israel la circuncisión como señal del pacto, aunque otras naciones o otros pueblos posteriormente tomaron la circuncisión, no lo hacían como señal de un pacto. En cambio, Dios se lo dio a Israel como una señal, y si algún hombre no era circuncidado, debería ser llevado a la muerte, por ser una ley que debía hacerse. La circuncisión debía hacerse en el varón en el 8º día. Génesis capítulo 21, versículo 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Este era el mandato que tenía que circuncidarse al 8º día, pero la Biblia no dice el por qué, y menos Dios estaba obligado a decirlo. Pero ¿por qué no podía ser circuncidado en el primer día, o en el 5º día, o en el 7º día, si tenía que ser en el 8º día?
Tan importante era este mandato que en la ley de Moisés, si un niño cumplía el octavo día en un día de reposo, se debía circuncidar. Jesús lo dijo en Juan capítulo 7, versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y esto, sucedió porque los fariseos le reclamaron a Jesús del por qué sanaba en el día de reposo y el por qué quebrantaba el día de reposo. Y Jesús les explica del por qué lo hacía. Mis amados en el Señor, en un próximo video seguiremos hablando acerca de lo que hizo Dios en la recuperación de su reino en la tierra.